Hola, buen día, bienvenidos. Yo soy la profesora María Lisbeth Méndez. Estoy encargada de impartir la materia de Inglés Básico 1 para el Instituto Universitario Gran Colombia en la carrera de Enfermería primer semestre. Sigamos con el objetivo 1.3 que trata sobre el tema de los verbos. Y los puntos que vamos a ver son los siguientes: los verbos principales y los verbos auxiliares. Como número 2, tiempos verbales. Y como número 3, vamos a estar haciendo oraciones afirmativas y negativas cuando pasemos al módulo 2 de las evaluaciones del corte 1. ¿Bien? Bueno, vamos a comenzar aquí con la explicación de los verbos auxiliares y los verbos principales. Imagínense que los verbos principales y los verbos auxiliares son como un equipo médico. Para que un hospital funcione, nosotros vamos a necesitar dos tipos de roles, al igual que en las oraciones en inglés y en español. El primer rol va a ser el de los verbos principales o el del especialista, que es la persona que realiza el procedimiento médico o la acción correcta. Sin el especialista no hay un diagnóstico y tampoco hay tratamiento. ¿Bien? Entonces imagínense el verbo principal como un especialista. Por ejemplo, un vocabulario médico de un verbo principal podría ser inyectar, examinar, curar, inject, examine, heal. Por ejemplo, the nurse examines the patient. La enfermera examina el paciente. La acción aquí es la acción de examinar. Ahora, los verbos auxiliares son como los asistentes de enfermería. Ellos no realizan la operación principal, pero son indispensables. Ustedes son indispensables para que el especialista pueda trabajar. Ustedes van a ayudar al momento, es decir, van a ayudar al especialista o van a negar la situación. Bien, es decir, los verbos auxiliares se pueden utilizar para hacer las oraciones afirmativas o las oraciones negativas. Tenemos asistentes comunes, es decir, verbos auxiliares comunes, como son el do y el does, para preguntas y para negar. Is, are, el verbo to be también viene siendo un auxiliar cuando va acompañado con otro verbo. Will, cuando utilizo para futuro. Un ejemplo, the nurse does not inject the patient, para decir que la enfermera o el enfermero no inyecta al paciente. Inject, aquí igualito, viene siendo la acción principal. Y does, el que está en negrita, el does, él es el asistente que ayuda a decir que la persona no está haciendo la acción. Los verbos principales se dividen en verbos regulares y en verbos irregulares. Vamos a ver primero los verbos regulares. En inglés, cuando hablamos del pasado, sobre todo en pasado, los verbos se van a dividir en dos grupos y los van a cambiar de forma. Están los verbos regulares, que estos son los que siguen una regla, o sea, es regular porque sigue un patrón fijo. Cuando yo los llevo a pasado, solo necesito añadir la terminación ed. Son verbos que son predecibles porque siempre le vamos a agregar ed cuando lo llevemos al pasado. Aquí tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, check, que es revisar, inject, que es inyectar, y clean, que es limpiar. Checked, cuando decimos I checked the patient's pulse, yo chequeé el pulso del paciente. Injected, the nurse injected the medicine, la enfermera o el enfermero inyectó la medicina. Cleaned, we cleaned the wound, nosotros limpiamos la herida. Todo esto está en pasado. Ahora, los verbos principales también pueden ser irregulares. ¿Cuáles son esos? Estos son, digamos, como los casos especiales. Estos verbos irregulares no siguen ningún tipo de regla. Ellos son lo que se llaman los rebeldes dentro de la gramática inglesa porque ellos cambian completamente su forma al hablarlos o al hablarlos o al escribirlos en pasado. Para los verbos regulares no existe ed. La única forma de conocerlos o de aprendérselos es en verdad de memoria porque no hay una regla para yo saber cuándo son cuándo son verbos regulares o cuándo son verbos irregulares. Bien, ejemplos en el caso aplicado a ustedes a enfermería: give, que es dar, significa dar. El pasado es gave. I gave the medication, yo di la medicación.
See, que es el verbo ver. Saw viene siendo el pasado. The doctor saw the X-ray. El doctor vio los rayos X. Feel, sentir. El pasado sería felt. Fíjense que ninguno de estos termina en ed, sino cambia completamente su palabra en pasado. Felt, cuando decimos the patient felt dizzy. El paciente se sintió mareado. Aquí tenemos una comparativa visual. Fíjense lo siguiente. Verbo regular, examine, le agrego ed. Si termina en ed, es regular. Help también termina en ed, es regular. Irregular, take, que es de tomar. El pasado es took. No se le agrega ed. Fíjense que cambia la palabra completamente en inglés. Write, de escribir. El pasado viene siendo wrote. No se le agrega ed, cambia la palabra. Aquí también les coloqué una listica de los 10 verbos irregulares más, yo creo que son los más utilizados en enfermería, ¿ok? Y entonces, bueno, aquí los tenemos. Give, pasado gave, que significaría dar, administrar. I gave the medication at 8 a.m. Take, el pasado took, tomar, ya sea signos, muestras. The nurse took the blood pressure. La enfermera o el enfermero tomó la presión sanguínea. Feel, pasado felt, sentir. The patient felt dizzy earlier. El paciente se sintió mareado más temprano. Say, el pasado viene siendo said, decir. The patient said he had a headache. El paciente dijo que él tenía dolor de cabeza. See, saw, ver, observar. I saw an improvement in the wound. Yo vi una mejora en la herida. Go, el pasado went, significa ir. The patient went to radiology. El paciente fue a radiología. Keep, pasado kept, mantener, guardar. We kept the patient under observation. Nosotros mantuvimos al paciente bajo observación. Write, pasado wrote, escribir o anotar. I wrote the observations in the chart. Yo escribí las observaciones en la tabla. Sleep, slept, dormir. The patient slept for 6 hours. El paciente durmió por 6 horas. Speak, pasado spoke, significa hablar. I spoke with the doctor about the fever. Yo hablé con el doctor sobre la fiebre. Ahora, para ustedes, como estudiantes de enfermería que son, dominar los tiempos verbales es como hacer un triaje de la información. Si ustedes utilizan el tiempo equivocado, ustedes pueden confundir al médico. Por ejemplo, no es lo mismo decir que ustedes digan el paciente está sangrando, que es algo que está sucediendo en el momento y que eso se considera una emergencia, a decir el paciente sangró. Sangró es que ya fue un hecho en el pasado, ya se controló y fíjense que aquí un tiempo verbal en el caso de ustedes, en la profesión que ustedes tienen o que van a tener, le puede salvar la vida a un paciente. Vamos con los tiempos verbales. Bueno, muchachos, miren, tiempos verbales hay muchos. Está el presente, el pasado y el futuro. Bien, o sea, cada tiempo verbal tiene presente, pasado, futuro. En inglés tenemos los presentes simples, pasado simple, futuro simple, presente continuo, pasado continuo, futuro continuo. Tenemos también el presente progresivo, pasado progresivo, tenemos futuros progresivos, tenemos también los presentes perfectos, los pasados perfectos, los futuros perfectos. Ok, son demasiados tiempos verbales y pienso que para abarcarlos ahorita en el primer corte me parece demasiado. Entonces yo escogí 4 tiempos verbales que me parece que van a ser muy funcionales para ustedes. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar aquí. Bueno, aquí les coloqué con mi amigo Gemini, ¿okay? El reloj de la enfermería, tiempos verbales. En un hospital el tiempo es todo. Ustedes tienen una profesión muy importante. Para ustedes el tiempo verbal lo es todo. Y ustedes deben reportar correctamente. Ustedes como enfermeros necesitan dominar estos 4 tiempos verbales. Un tiempo verbal que es el presente simple para protocolos y rutinas. Y lo van a utilizar cuando las acciones son rutinarias. Es decir, cuando las acciones se van a repetir siempre, como signos vitales o los turnos. Por ejemplo, cuando decimos the nurse checks the equipment every morning. El enfermero o la enfermera chequea el equipo cada mañana. Aquí tenemos una estructura de sujeto, verbo, complemento.
como estuvimos hablando en el primer objetivo, ¿bien? En el objetivo 1.1. Un presente continuo, que son las acciones que están en progreso. Lo van a utilizar para hablar de lo que está sucediendo en este momento. Por ejemplo, I am monitoring the patient's oxygen levels. Yo estoy monitoreando los niveles de oxígeno del paciente. La estructura aquí la vamos a ver un poquito más adelante cuando pasemos a la otra, a la, al corte, perdón, al módulo 2, ¿ok? Les voy a ahondar más en estas explicaciones para que ustedes puedan ir haciendo sus oraciones, ¿ok? La estructura aquí viene siendo el sujeto y vamos a utilizar dos verbos. Por un lado, el verbo estar y por otro, un verbo que en español se llama gerundio, que son los que terminan en ando y en yendo. Fíjense, yo estoy monitoreando, el enfermero está chequeando, el doctor está hablando. Eso es lo que se llama, eso es lo que es un presente continuo. Otro tiempo verbal importante para ustedes puede ser un pasado, o bueno, puede ser no, de hecho es un pasado simple, para reportar y reportar antecedentes también, ¿ok? Lo utilizan para ustedes que puedan informar acerca de los procedimientos que ustedes ya terminaron, los síntomas que tuvo el paciente antes, hacer reportes como dice de arriba. Por ejemplo, the patient had a fever last night. El paciente tuvo una fiebre anoche. O si ustedes dicen, I cleaned the area, yo limpié el área. La estructura aquí es muy sencilla, el sujeto, colocamos el verbo del pasado y un complemento. Y un futuro para hacer planes y predicciones que lo utilizarían para decir lo que va a suceder en el próximo turno o después de un tratamiento. The specialist will arrive at 4 p.m. El especialista llegará a las 4 de la tarde. Y la estructura aquí que vamos a ver es el verbo auxiliar will y el verbo en forma base. Vamos a ver aquí una tabla de referencia. Bajo el contexto de enfermería, los tiempos entonces, presente simple para rutinas y hechos. We work in the ICU, nosotros trabajamos en la unidad de cuidados intensivos. Present continuous, acciones que se están haciendo ya, el presente continuo. The IV drip is dripping, el suero está goteando. Past simple, pasado simple, un reporte final. The patient felt pain, el paciente sintió dolor. Future, will, próximos pasos. You will take a pill, usted tomará una pastilla. Estos son, como les dije, los 4 tiempos verbales que vamos a trabajar. Y por aquí, bueno, hasta aquí el video. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier pregunta o cualquier duda que tengan, por favor, envíenme un mensajito para WhatsApp. Esto es todo por hoy y solo me resta decirles bye bye.